Entonces, vamos a empezar la clase 6, que tiene que ver con lo que es teoría del productor, que lo habíamos comenzado a ver en la clase anterior, ¿cierto? En particular, lo que nos interesa, ¿cierto? Es determinar una curva de oferta que en la interacción con la curva de demanda nos permita entregar, ¿cierto? Información acerca de precios y cantidades en términos resumidos, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada fue la definición de la firma, el objetivo de la firma, lo que es la función de producción asociado a lo que es el mapa isocuanta, y alcanzamos a ver también lo que es tasa marginal de sustitución técnica y productividad marginal. Vamos a irnos directo a lo que es la definición de lo que es tasa marginal de sustitución técnica, que es el concepto que nos interesa. Pero había una pregunta en el control, lo que desean que se siga, que se aclare, ¿ya? En particular, lo que nos interesa, ¿cierto? Es poder tener un concepto que nos permita comprender cuando uno habla de, ¿cierto? De curvas isocuantas que reflejan la transformación de factores productivos como capital, trabajo y otros, ¿cierto? En productos y o servicios, nos interesa tener algunos conceptos asociados. En particular, ¿cierto? Nos interesa tener el concepto de lo que es la productividad marginal, es decir, cuánto producto y o servicio adicionalmente puedo obtener si agrego unidades adicionales de capital y o trabajo. Entonces, en particular, se dice y se va a suponer que la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente en el sentido contrario a los punteros del reloj. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y qué implicancias tiene, cierto, para efectos económicos en una organización? Es lo siguiente. Cuando yo tengo una curva isocuanta, ¿ya? Lo que yo tengo es identificado distintos puntos en esta curva que me permiten obtener la misma cantidad de producto. ¿Ok? Lo que sucede es que cuando uno tiene el concepto de productividad marginal sobre la mesa, particularmente me interesa porque quiero saber cuál es el impacto que tiene, ¿cierto?, el aumentar cierta cantidad de factores productivos, ¿ya?, en una empresa. Quisiera saber si efectivamente se produce el efecto de aumentar la cantidad de productos a ofertar. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del ejemplo que se colocaba, ¿cierto?, por parte de los compañeros y compañeras que hicieron el trabajo, decían, si yo tengo, por ejemplo, una pastelería, ¿cierto? Y la pastelería me ha ido bien, los resultados son positivos, tengo utilidades, ¿cierto? Y eventualmente llega más gente a pedirme, ¿cierto? Que les pueda producir pasteles, incluso a veces a pedido, ¿cierto? Eh, Uno quisiera aumentar esa producción. ¿Ok? El punto está, eso hay que tenerlo presente, que cuando uno aumenta los factores productivos, ¿ya? Por ejemplo, si estoy en un punto, una cierta combinación, y aumento la cantidad de trabajo para poder mantener, ¿cierto? La misma producción, a lo menos la misma producción, ¿cierto? Lo que yo debería hacer es incorporar eh, una sustitución, ¿cierto?, entre lo que es trabajo y capital. Es decir, debiera disminuir la cantidad de capital para mantener la misma cantidad de producto eh, en pos de aumentar la cantidad de trabajadores. Si lo que estoy haciendo es aumentar ambos, lo que voy a hacer es que voy a construir una curva isocuanta más elevada, voy a obtener más producto. ¿Ok? Pero, ¿cierto? Si yo lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de trabajadores, mano de obra, trabajadores o trabajadoras, mano de obra, ¿cierto? Para obtener más producto, lo que yo sé es que, por experiencia, ¿cierto? Es que hay una zona en la cual la cantidad de producto que yo logro obtener, eh, dado el aumento de las unidades de trabajo, son cada vez menores. Entonces, me das cuenta de lo que decía el control, mira, si yo tengo dos puntos, el punto A y el punto C, la productividad marginal
eh, la tasa marginal de sustitución técnica, perdón, la tasa marginal de sustitución técnica en este punto, en valor absoluto se decía que era 2 y acá se decía que era 1, se decía que era 0,5, ¿ya? Lo que está indicando es que en términos relativos, cuando yo aumento la cantidad de trabajadores, dado que aquí hay un cociente entre productividades marginales, ¿cierto? Que definen a la tasa marginal de sustitución técnica, ¿cierto? Lo que está pasando y lo que representa esta curva es que a medida que yo aumento la cantidad de trabajadores, ¿cierto? Y disminuyo el capital para obtener la misma cantidad de producto, la productividad marginal del trabajo disminuye. Es decir, los trabajadores, al ser más, ¿cierto? En vez de ganar eficiencia, la pierden. ¿Ya? Y eso pasa en general, y uno lo ve en la vida real, en todas las situaciones. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque lo que les explicaba en la clase pasada, en la vida real, ¿cierto? Cuando las personas, ¿cierto? Se incorporan a una organización a trabajar, ¿cierto? Y dependiendo de la cantidad de espacio y la tecnología que tengan, ¿okay? Si yo decido aumentar la cantidad de personas, por ejemplo, supóngase que tengo ingenieros que van a calcular una estructura, ¿ya? Y decido incorporar más ingenieros al proyecto. Y paso de tener 2 ingenieros a tener 20 ingenieros para calcular las estructuras. Lo que pasa en general es que por ser más, se complica, ¿cierto? El poder asignar funciones y que esas funciones estén ordenadas de tal forma que en la interacción lo que hace el trabajo de uno después se vincule con el otro. No es imposible hacerlo, al contrario, si uno incorpora más tecnología, ¿cierto? Uno puede lograr eh, una mayor productividad. Pero que lo que estamos suponiendo acá es que yo estoy disminuyendo la cantidad de capital. Es decir, estoy sustituyendo capital por trabajo. ¿Okay? Entonces, lo que, lo que pasa en general es que tú tienes una reducción en la eficiencia de las personas. Al estar todos más, ¿cierto? eh, Congregados en un proyecto y ese proyecto requiere, ¿cierto?, de un mayor esfuerzo de parte de quien lidera el proyecto para poder darle tiempo a cada persona para poder atenderlo, por ejemplo, entre otras cosas. Lo mismo pasa con un lugar, supóngase que yo quiero, eh, por ejemplo, cosechar, ¿ya? Y tengo personal que voy a contratar para cosechar, eh, no sé, por distinto tipo de frutas, ¿cierto? O verduras, ¿ya? Si yo tengo un espacio en el cual me caben 100 personas para cosechar, pero en el espacio, si coloco 10, ¿ya? A medida que voy aumentando la cantidad de personas, la interacción entre ellas se hace más compleja. ¿Ok? De hecho, empieza a pasar de que, ¿cierto? A veces no tiene claridad respecto al, ¿cierto? Cuál es la zona que tiene que llegar, o se empieza a duplicar el hecho de que uno va y dice, no, este lugar es mío, no, es que esto no, acá me corresponde porque fue definido de esta manera, entonces se empieza a complicar, ¿cierto? Cada vez más, y eso implica que al final, la cantidad de producto que yo voy a lograr obtener, ¿cierto? En términos de cantidad de personas y cantidad de productos que quiero lograr, empieza a reducirse cada vez más. Y hay un montón de ejemplos que uno puede tener. En la realidad me ha tocado ver casos en los cuales, no por el aumento de cantidad de personas, sino que por el incremento en la cantidad de capital, sistemas informáticos que valen millones de dólares, implementados para vincular el trabajo de las distintas filiales de una organización, donde hay una matriz, o hay otras empresas, ¿cierto? En el intento de tratar de congregar todo en un solo sistema, hay organizaciones que han terminado casi quebrando. Significó que detrás de eso, ¿cierto?, la producción se redujo. ¿Ok? Entonces, ¿eso en la vida real ocurre? Sí ocurre. Y lo que está reflejado acá es justamente eso, porque es que tú a medida que aumentas el trabajo, si tú estás en el punto A, ¿cierto?
versus el punto C, a medida que va aumentando, la productividad marginal de trabajo disminuye, es decir, las unidades adicionales de trabajo por unidad de trabajo, ¿cierto? Las unidades adicionales de producto, perdón, que se obtienen, producto y servicio, que se obtienen por unidad de trabajo adicional, va disminuyendo, ¿ok? A medida que me voy moviendo sobre la curva de Socquant. Y por eso que en el problema que colocábamos en el control, ¿cierto? Si este es 2, la pendiente es 2, mucho más grande la pendiente que 0,5, a modo de ejemplo, lo poníamos en el control, ¿cierto? Lo que va a pasar es que es 2 acá, porque mientras menos unidades de trabajadores tengo, la productividad es mayor, productividad marginal. Pero a medida que voy aumentando, esa productividad marginal empieza a disminuir, por lo tanto, en términos relativos, ¿cierto? Lo que me empieza a pasar es que se vuelve más improductivo tener más trabajadores y se vuelve más productivo tener más maquinaria, obviamente, que sería la contraparte. ¿Respondo con eso a la pregunta del control? Sí, profe, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. ¿Sí? En este mapa, la productividad marginal del capital sustituye la del trabajo cuando se avanza mucho a la derecha, pero ¿en ¿Mm? qué punto ya deja de suplirlo? Como, ¿cuándo se puede llegar a ir como a quiebra a pesar de la productividad marginal del capital? A ver, en esta curva tal cual la tenemos dibujada, ¿cierto? Que es una curva que es asintótica respecto a los ejes de capital y trabajo. Estamos suponiendo que esto es infinito, en teoría. ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos llevarlo a la realidad, probablemente vamos a tener un punto donde la curva va a estar truncada, ¿ya? En donde voy a tener un límite en términos de sustitución uno versus el otro. ¿Ok? Pero en términos teóricos, lo que estamos suponiendo es que esta curva eh, no tiene límite. Para si uno quisiera llevarlo a la realidad, ¿cierto? Uno, para poder hacer esos análisis, tiene que tener en cuenta esta relación, ¿cierto? Que es de producción. Tiene que tener en cuenta qué es lo que aporta cada uno de los factores productivos. Por ejemplo, uno sabe que en términos tecnológicos, cuando uno está trabajando, un computador, hay una relación de un computador, un ingeniero, ya para el trabajo. Pero la tecnología ha evolucionado a que tú puedes tener un computador, pero los programas, es cierto, que están asociados, tú puedes tenerlos en un único servidor. Por lo tanto, ya no tienes que tener un único computador asociado con instalación directa en tu computador. Tú puedes estar trabajando en una nube, ¿cierto? Entonces, en términos tecnológicos, en esa nube, dependiendo de la capacidad, ¿cierto?, que tenga para subir y bajar información, tú podrías tener hoy día, a lo mejor, en vez de una persona, podrías tener a 100 personas operando al mismo tiempo. Pero si la cantidad de datos que empiezan a requerirse empieza a aumentar, ¿cierto? Probablemente esa productividad asociada a la cantidad eh, de veces que estoy corriendo un programa que requiere mucho procesamiento de datos, ¿cierto? Va a hacer que el resto pierda productividad. Entonces, cuando yo analizo, ¿cierto?, la situación de tener en mi computador, ¿cierto?, versus tener un servidor el programa, probablemente si yo tengo que hacer un uso muy intensivo de memoria RAM o, ¿cierto?, de la velocidad en los cálculos que yo requiero, probablemente lo que yo voy a necesitar es tenerlo instalado en el programa en mi computador. Entonces, en tu pregunta va a depender mucho de los factores eh, tecnológicos en el cómo se logren, ¿cierto?, estar resolviendo las problemáticas que tiene cada usuario en ese caso. Perfecto, gracias, profe. ¿Ok? ¿Más dudas? ¿Me pregunto? ¿No?
Sigamos. Entonces, también hablamos acerca de lo que es, ¿cierto? La ley de los rendimientos marginales decrecientes, que, ¿cierto? Lo que uno ve es que tiene que ver con esta representación también que vimos en la curva de isocuanta, ¿cierto? Esto de la pérdida de productividad a medida que yo voy aumentando la cantidad de factores productivos, en donde efectivamente, ¿cierto? Si yo mantengo fijo uno de los factores productivos y aumento el otro, logro determinar cuánto es el aporte o la reducción que está haciendo este factor productivo. Eso lo puedo hacer para el capital y lo puedo hacer también para lo que es el trabajo. ¿Okay? Ahora, con una función, con una aplicación, en este caso utilizando una función Cobb-Douglas, donde la función Cobb-Douglas está definida como Q, que es cantidad en función de trabajo y capital. Tengo el parámetro fijo A y tengo las variables capital, perdón, trabajo elevado a alfa, capital elevado a beta, que me van a representar, por ejemplo, la proporción que tengo de cada uno de ellos en, en mi, en mi empresa. ¿Ya? Si yo calculo la tasa marginal de sustitución técnica, que es la derivada, ¿cierto?, de la función, que es derivar capital respecto a trabajo, esta relación es igual a lo que es productividad marginal de trabajo dividido por productividad marginal del capital, con signo negativo porque es la pendiente negativa, ¿cierto? Y si yo derivo la función, ¿cierto? Al aplicar la derivada, recuerden, si esta es la función de producción, yo derivo con respecto al trabajo, respecto a L, sería alfa por L elevado a alfa menos 1 por A por K elevado a beta, ¿cierto? Y si derivo con respecto al capital, sería A por L elevado a alfa por beta por K elevado a beta menos 1. Simplifico, me queda la relación menos alfa partido por beta por K partido por L, donde K y L son, ¿cierto? K es capital y L es trabajo. Y tengo asociado lo que es productividad marginal del trabajo, productividad marginal del capital. Y tengo la relación que me va a permitir, y lo vamos a usar ahora, ¿cierto? Me va a permitir encontrar un punto óptimo de capital y trabajo cuando quiera determinar para un cierto nivel de producción y teniendo ciertos niveles de costo en los factores productivos, cuánto es lo que me conviene, ¿cierto?, considerar en términos de los factores productivos para obtener eh, cierta cantidad de producto, pero además considerando que esto lo quiero hacer a mínimo costo. Entonces, vamos a separar los temas entre lo que es el largo y el corto plazo. Y aquí, por favor, en este punto, ténganlo y anótenlo, así tómenlo como es muy relevante, ¿cierto? Que cuando yo quiero hacer el análisis de las curvas de oferta en el largo y en el corto plazo, tengo dos conceptos que considerar. En el largo plazo voy a considerar lo que es los rendimientos de escala y en el corto plazo voy a considerar las productividades, ¿ya? Como parte del análisis. En particular, en lo que es rendimiento, se conoce como rendimiento a escala, ¿ya? En el largo plazo, todos los factores productivos voy a suponer que son variables. Es decir, en el largo plazo yo puedo decidir cambiar todos los factores productivos. Puedo hacer comprar más maquinaria, ¿cierto? Por ejemplo, o desinvertir en maquinaria. Puedo ampliar mis terrenos, mis fábricas. Y también puedo contratar o bien reducir mano de obra. Si la función de producción que tiene la forma Q igual A por L elevado a alfa por K elevado a beta, que sería una Cobb-Douglas, ¿cierto? Y que es homogénea, estamos suponiendo que es homogénea de grado alfa más beta, significa homogénea, que la función, cuando yo la multiplico por un cierto factor de escala, en este caso un lambda, ¿ya? Cada uno de sus factores productivos, el lambda es igual y el lambda es mayor que 1. O sea, por ejemplo, si quiero incrementar el capital del trabajo en un 10%, el lambda va a ser 1 más la proporción, más el 10%, que sería, por ejemplo, si es 10%, el lambda va a ser 1,1. ¿Ya? Si yo incremento, dado que estoy en el largo plazo y puedo cambiar
todos los factores productivos. Si yo incremento, ¿cierto?, la mano de obra y el capital en la misma proporción, ¿ya?, el resultado de mi función, cuando yo coloco el lambda acá, ¿cierto? Fíjense, como es una función que está multiplicándose entre los factores productivos, el lambda, ¿cierto?, acompaña al L y además acompaña acá, por lo tanto yo puedo, ¿cierto?, separar el producto en un lambda elevado a alfa más beta, ¿cierto? Y me queda un producto entre la función original, en donde tengo el factor a, l elevado a alfa, k elevado a beta, por el multiplicador, ¿cierto?, que representa cuánto estoy aumentando proporcionalmente L y K, elevado, en este caso, a alfa más beta, que son los exponentes que acompañan, en este caso, a la mano de obra, L, y al capital, esto que sería beta. Si yo tengo que alfa más beta es mayor que 1, dicha función va a tener lo que se conoce como rendimientos crecientes de escala. ¿Qué significa eso? Fíjense, si estoy aumentando en un 10% la cantidad de factor productivo, trabajo y capital, en ese caso, lo que yo voy a obtener es que la proporción, ¿cierto?, al ser mayor que 1, alfa más beta, la proporción en que aumenta la cantidad de producto respecto a lo que originalmente tenía, cuando no tenía, no había aumentado, ¿cierto?, todavía el capital de trabajo, va a ser mayor al ser alfa más beta mayor que 1. Por ejemplo, si fuera 2, si ese lambda fuera elevado al cuadrado, y estoy incrementando en 10%, sería 1,1 elevado al cuadrado, 11 elevado al cuadrado es 121, sería 1,21. ¿Ok? Es decir, estoy aumentando la cantidad de producto en un 21%, siendo que en realidad lo que estaba haciendo en términos de capital y trabajo es aumentarlo solo en un 10%. ¿Se entiende? Entonces, la función tiene, si alfa más beta es mayor que 1, rendimientos crecientes a escala. Si es igual a 1, los rendimientos son constantes a escala. ¿Por qué? Porque fíjense, el lambda sería elevado a 1, sería el mismo lambda con el cual estoy amplificando la mano de obra y el capital. Por lo tanto, ¿cierto?, el factor de amplificación es el mismo lambda, es decir, va a ser el mismo 10%. A diferencia, si alfa más beta es menor que 1, los rendimientos van a ser rendimientos decrecientes a escala, porque en ese caso voy a tener un menor porcentaje de aumento de la cantidad de producto que voy a obtener, dado, ¿cierto?, el aumento proporcional de ambos factores productivos. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta con el primero. Es que no entendí bien el creciente esa escala. Ok. Pensemos en lo siguiente. Suponte que yo amplifico en un 10% adicional cada factor productivo. ¿Ok? ¿Qué significa amplificarlo? Significa que el lambda, ¿cierto?, va a ser un valor que va a ser 1 más el porcentaje de aumento. Como el porcentaje de aumento es un 10%, el lambda sería 1,1. Es decir, 1,1 multiplicando a L y 1,1 multiplicando acá. Como lambda es igual, ¿cierto?, sale de la función, pero, ¿cierto?, de alguna manera amplificada por un exponente que está asociado a alfa y beta, en este caso es alfa más beta. Si alfa más beta es mayor a 1, es decir, por ejemplo, fuera 2, si fuera al cuadrado, como lambda, ¿cierto?, es 1,1, 1,1 por 1,1 sería al cuadrado, excepto es 1,21. Y eso, 1,21, me está indicando que la producción, que está acá, esta producción inicial, la estoy amplificando por un porcentaje que es un 21%. Siendo que cada uno de los factores productivos lo estaba amplificando por un 10%, es decir, por 1,1. Por lo tanto, el hecho que sea alfa más beta
mayor que 1, en ese caso, ¿cierto? Para esta función, ¿cierto? La función de producción va a tener lo que se llama rendimientos creciente escala. Ya, muchas gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna otra duda respecto a esto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿El lambda es un factor de crecimiento? Sí, sí, Ya, pero, vale. pero que está representado como 1 más el factor de crecimiento. Es decir, si lambda, si el factor de crecimiento es un 10%, va a ser 1 más el 10%, que sería Ya, 0,1. Sería ya, 1,1. ya, bacán, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Esto es súper relevante para efectos de determinar cuál va a ser la forma que tiene la curva de costo. ¿Ya? Entonces vamos a ver un caso de estudio. Supongamos que tenemos una empresa dedicada al rubro de la cosecha de trigo y está analizando sus procesos productivos. En particular conoce la función de producción y alguien, ¿cierto?, hizo sus cálculos y le dijo, mira, tu función de producción es Q, cantidad de producto, igual a 1.52 por L elevado a 0.6 por K elevado a 0.4, donde L son horas de personas y K son horas de máquina. Benjamín, la letra A significa, cuando uno determina estas funciones hace unas ciertas regresiones, ¿ya? Entonces el A viene a representar una serie de componentes que podrían no estar necesariamente asociadas a lo que es capital y trabajo. Por ejemplo, la gestión que hace el gerente general de la empresa, que no está necesariamente involucrado acá, que tiene que ver con la eficiencia también de cómo actúa. Lo que pasa es que como muchas veces las funciones no logran captar toda lo que está asociado a las variables, entonces cuando uno calcula esto lo hace con una regresión. Y el A viene a congregar todas aquellas variables, factores que no están asociados a las variables L y K. Como te digo, en este caso podría ser la gestión que hace un gerente general, ¿ya? Entre otras muchas cosas. ¿Bien? Entonces, de nada, Benjamín. Entonces sigamos. Si la empresa está pensando en aumentar la cosecha, ¿cierto? Y lo va a hacer en largo plazo, es decir, está pensando hacerlo de aquí a un año, ¿cierto? Que es cuando ya él puede tomar decisiones en cuanto a contratar más tractores y contratar más gente u otras maquinarias también, ¿cierto? Em, Como es en largo plazo, todos los factores productivos son variables. Por lo tanto, me voy a remitir a analizar el contexto de la función. Y la función en particular, ¿cierto? Dado que los exponentes, alfa y beta, suman 1 en este caso, los rendimientos serían constantes escala. Se fijan que 0,6 más 0,4 es 1, por lo tanto voy a tener rendimientos constantes escala. Es decir, en la proporción en que aumente los factores productivos, va a aumentar también la producción, de igual forma. ¿Ok? Ahora, y acá lo que vamos a tratar de asimilar es tratar de interpretar qué significa esto de tener distintos tipos de rendimientos, pero en particular vamos a hacer el ejemplo, ¿cierto?, con los rendimientos a escala que son constantes. Pero vamos a aprender, y ahí ese es uno de los objetivos que tiene este ejercicio, es que existe una relación entre los rendimientos a escala y la forma que tiene la función de costos, y de alguna manera esa función de costo nos va a representar pues la curva de oferta en el largo plazo. ¿Okay? Entonces, la pregunta que nos interesa responder es qué combinación de factores productivos se debe elegir de tal forma que bajo el criterio de eficiencia económica se obtenga un nivel de producción óptimo. Entonces, cuando nosotros queramos obtener un nivel de producción óptimo, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener que analizar es o resolvemos el problema de maximización de producción sujeto al gasto que tengo asociado a los factores productivos. Recuerden que el gasto está representado por el salario, que es W, por la cantidad de trabajo, más el costo asociado al capital por las unidades de capital. ¿Okay? Entonces, voy a maximizar la cantidad de producción asociada a la función de producción, sujeto a esta restricción de gasto. O bien,
voy a minimizar los costos asociados a esta función de gasto, sujeto a un cierto nivel de producción, en donde ambos problemas me llevan a la misma solución. ¿Ok? En este caso voy a obtener el Q asterisco y acá el C asterisco, pero en ambos casos voy a lograr obtener lo que es cuánto es lo que me conviene producir y a qué costo. Ahora, como ya nosotros hicimos el ejercicio, ¿cierto?, asociado a lo que es teoría del consumidor, sabemos, ¿cierto?, sin tener que entrar en el detalle, estar de alguna manera resolviendo el problema del lagrangiano, ¿cierto?, aplicando el multiplicador de Lagrange, sabemos que cuando nosotros tenemos una curva, en este caso como esta, que es una isocuanta, y tenemos una curva de presupuesto, que en este caso se llama isocosto, ¿ya?, el punto óptimo va a estar dado por el punto de tangencia, es decir, el punto de máximo nivel de producción que le conviene a la empresa va a estar dado por aquel punto que, ¿cierto?, se toca, ¿cierto?, es tangente con la curva isocosto. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre cuando la tasa marginal de sustitución técnica es igual que la relación de precios relativos de los factores productivos que estoy considerando. Es decir, si la tasa marginal de sustitución técnica es la productividad marginal del trabajo dividido por la productividad marginal del capital con signo negativo, ¿cierto?, la pendiente es negativa, esta va a ser igual en el punto de equilibrio a la relación de precios de cada uno de los factores productivos, donde W es el precio del trabajo y R es el precio del capital. Si lo llevamos esto a una función Cobb-Douglas como la que hemos definido, ¿cierto?, sabemos, ya lo calculamos, que la tasa marginal de sustitución técnica es alfa K partido por beta L, lo que es igual a W partido por R. Si eso lo representamos y reordenamos los términos, vamos a tener nuevamente, ¿cierto?, una relación de equivalencia entre productividades marginales por peso gastado en cada uno de los factores productivos, y que se va a cumplir la igualdad entre estas relaciones cuando yo estoy en el punto óptimo. ¿Ok? Es decir, cuando tengo la combinación óptima de factores productivos y estoy trabajando un mínimo coste y un máximo nivel de producción, se da cuando las productividades marginales por peso gastado de cada uno de los factores productivos es igual. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos buscar la combinación óptima de trabajo y capital que nos permita obtener 100 unidades de producto. Es decir, el Q en nuestra función de producción es 100. Sabemos que los precios de los factores productivos son 24 unidades monetarias y 8 unidades monetarias. 24 es asociado al trabajo, es el salario del trabajo, y 8 es asociado a lo que tengo que pagar por arrendar maquinaria, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una función de producción, que es la que estamos usando en nuestro ejemplo, Q igual 1.52 por L elevado a 0.6 por K elevado a 0.4, donde sé que alfa más beta igual a 1, es decir, los rendimientos son constante escala, ¿cierto? Para poder resolver el problema, que es buscar la combinación óptima de capital y trabajo, eso es lo que nos piden, para un cierto objetivo de unidades, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es aplicar las condiciones de optimalidad. Las condiciones de optimalidad, insisto, es tasa marginal de sustitución técnica igual a la relación de precio de los factores productivos. Si yo tengo que la tasa marginal de sustitución técnica es igual a productividad marginal de L partido por productividad marginal del capital, eso en la Cobb-Douglas que tenemos acá es menos alfa partido por beta por K partido por L, donde alfa era 0,6, beta es 0,4, por lo tanto queda 1,5 negativo por K partido por L. Y por otro lado, tengo la relación de precios de cada uno de los factores productivos. Tengo 24 asociado al trabajo, que es W, 8 asociado al capital, que es R. Por lo tanto, en la igualdad, ¿cierto? Bueno, los signos, ¿cierto? Multiplico por menos 1 a cada uno al lado de la igualdad y quedaría positivo. Si tengo la relación entre factores productivos, gracias a la relación, ¿cierto?, de tangencia, que tiene que ver con la relación de
igualdad de las pendientes de ambas curvas, la curva iso cuanta y la curva iso costo. Luego esta relación la puedo reemplazar en esta función de producción, donde recordemos que lo que queremos es obtener 100 unidades de producto, que está acá, sería el Q, es igual a 1.52 por L elevado a 0,6 por K, pero K es 2 veces L, que sería expresado acá, elevado a 0,4, y por lo tanto si reemplazo obtengo que L es igual a 50, es decir, 50 unidades de trabajo. ¿Sí? Puede ser horas, puede ser cantidad de personas, dependiendo de lo que estoy midiendo. ¿Ya? Y si tengo que L es 50, que obtuve esta relación, K va a ser 2 veces L, que es en este caso 100. Ahora, como tengo la cantidad óptima de trabajo y de capital, dado que me estaban pidiendo cierta cantidad de unidades de producto, tengo también identificado la relación de costo para producir esas 100 unidades, dado que la relación de costo asociada a lo que es factores productivos versus su precio respectivo, ¿cierto? Tengo lo siguiente, 24 pesos, ¿cierto? O unidades monetarias por, ¿cierto? Cantidad de mano de obra, en este caso es 50, lo mismo acá para el caso del capital, 8, ¿cierto? Que sería unidades monetarias por cantidad, por unidad de capital, de capital en este caso, que sería 100, y me entregaría un valor de 2000 unidades monetarias, lo que respecta al costo. ¿Cuál es la gracia de esta relación? Es que estoy obteniendo la combinación óptima de capital y trabajo, ¿cierto? Y además estoy obteniendo el costo que me significa producir estas 100 unidades, dado que tengo, ¿cierto? La combinación óptima de capital y trabajo, y además tengo los precios asociados a cada uno de ellos. Pregunta, hasta acá, hasta este punto. Duda. Profe, ¿Todo no bien? entendí. Habla tú primero, ¿o no? Bueno, profe, es que no entendí por qué eran 50 unidades de trabajo. ¿Ok? Am, pensemos en una empresa, ¿cierto? Que, bueno, en este caso que quiere cosechar trigo, que le hacen un pedido. Ya le dice, mira, necesitamos 100 unidades, 100 fardos de pasto, por ejemplo, ya para el forraje de los animales. Tú para eso tienes disponible cantidad de mano de obra, y tienes, o sea, tienes que contratarla. Estamos en el largo plazo y sabes que esas 100 unidades las vas a tener que tener de aquí a un año más. Entonces tienes que contratar mano de obra y tienes que contratar capital, maquinaria. ¿Ok? Entonces, te dice, mira, eh, tú, tú eres el dueño de la finca o en este caso del fondo, y contratas a un ingeniero para que te ayude a construir cuál es la función de producción que te permita determinar cuál es el nivel óptimo, combinación óptima de capital y trabajo para poder, ¿cierto?, obtener esas 100 unidades. ¿Ya? Entonces, el ingeniero va y te entrega la función. Dice, mira, en base a los antecedentes que tengo y he hecho varios estudios de benchmarking con otras empresas, esta es tu función de producción, ¿ya? De capital y trabajo. Es decir, con distintas combinaciones de capital y trabajo tú vas a obtener el mismo Q. Te la entrega y a continuación tú le preguntas, oye, pero ¿sabes qué? Quiero hacerlo esto a mínimo costo. ¿Ok? En ese caso, lo que tú tienes que hacer es resolver un problema de optimización, ¿ya? Que es, por ejemplo, obtener el mínimo costo sujeto a un cierto nivel de producción, que es el que te están indicando, 100 unidades. ¿Ya? Pero ¿qué implicancias tiene eso en términos de resolver el problema? Y viene el ingeniero y le explica, o te explica a ti si tú eres el dueño. Te dice, mira, para obtener el óptimo de producción, que son 100, a mínimo costo, lo que tú tienes que hacer igualar la tasa marginal de sustitución técnica de esta función, que es la relación entre productividades marginales de mano de obra y capital,
con la relación de precios que hay en el mercado de los factores productivos. Entonces tú vas al mercado, cotiza y dices, a ver, la mano de obra me está cobrando 24, si son horas, las horas que tú necesitas, 24 pesos por hora, por ejemplo. Y el capital me están cobrando 8 pesos por hora si es horas de maquinaria. ¿Ya? Entonces, si tienes los precios, los factores productivos, y a continuación, ¿cierto? Tienes además esta función de producción con la condición de optimalidad, ¿cierto? Lo que tú haces es calcular esta tasa marginal de sustitución técnica, que no es otra cosa que calcular las productividades marginales de L y K, que para el caso de la función caudal que tenemos es alfa K partido por beta L, que es 0,6K partido por 0,4L, y que eso a su vez es igual a 1,5 veces K partido por L, ¿ok? Pero esta relación además es igual a la relación de precio de los factores productivos, donde tenemos que el factor productivo trabajo tiene un precio W, que está acá, que es 24, que es el que está acá, y el capital, que es R, tiene un precio que es 8. Entonces, si tú despejas esta relación, te queda que K igual a 2 veces L. ¿Ok? Y como K es igual a 2 veces L, tú lo que haces es reemplazar esta función acá y tú determinas, considerando que 100 es igual a 1.52 por L elevado a 0,6 por 2L y todo esto elevado a 0,4, ¿cierto? Tú vas y reemplazas, ¿cierto? El L en función de la producción que es 100 y encuentras que L es igual a 50 unidades de trabajo. Ah, ya, sí, es que no he visto bien como la fórmula, pero claro, ¿Mm? sí tiene sentido. Y otra cosa, profe, pero ¿por qué es necesario reemplazarlo en la fórmula si ya tenemos la relación de que K igual a 2L? Para poder obtener cuáles son los valores, porque tú no tienes a priori, no sabes cuánto vale A y cuánto vale L. Entonces, para poder obtener en unidades de trabajo y de capital, tú reemplazas esto en la función y obtienes cuánto es trabajo. Y después, como tienes la relación entre K y L, una vez que tú obtuviste 50, obtienes la cantidad de capital. Ah, ya, ya, sí, no lo había visto. ¿Se Gracias, profe. entiende? Sí, 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 entiendo. Sí. El Gracias. 1.32 nace para contestar a Elizabeth o Lucas, no sé, alguien estaba preguntando. Que 2 es elevado a 0,4, es 1.32. ¿Ya? Y después, a continuación, lo que hago para calcular cuánto me cuesta esto, ¿cierto? Porque quiero saber cuánto es lo que tengo que tener de presupuesto como parte, ¿cierto?, del análisis que tengo que hacer en la empresa y cuánta plata a lo mejor tengo que pedir al banco para poder hacer las contrataciones de los factores productivos. Es que reemplazo, pues. Reemplazo en la función de isocosto, que viene a ser 24 pesos por unidades de mano de obra por 50, más 8 pesos por unidades de capital por 100, y me da 2000, que vendría siendo el costo mínimo o la forma más barata de producir esas 100 unidades. ¿Más dudas acá? Estamos terminando la clase, ¿eh? ¿Preguntas respecto a este ejercicio? Después vamos a ver cómo obtener la forma general de la función de costos, ya en la próxima clase, que sería como que tengo la función de costos y voy a tener la función de Q. Entonces voy a tener una función general para el cual, si tengo los mismos precios de factores productivos, voy a poder obtener para distintos niveles de Q cuál va a ser el costo. Y no voy a tener que hacer necesariamente todo este paso, ¿cierto? Para, para cada nivel de producción, sino que voy a tener una función general, voy a tener cantidad y voy a obtener cuánto es el costo para esa cantidad. ¿Ok? ¿Más dudas? Perfecto, entonces lo dejamos hasta acá. Le agradezco que hayan estado hoy día en clase. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien.